No pienses que el gozo es por la satisfacción de hacer quizás lo que te gusta, aunque eso trae satisfacciones a la vida, pero el gozo permanente del cristiano viene no por lo que hacemos, sino por lo que tenemos dentro. Es por haberle entregado tu corazón al Espíritu Santo. Es por la promesa preciosa de que tenemos a su Espíritu dentro de nosotros. Dice en Gálatas 5, 20, y revisen bien este versículo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe. El fruto, no son los frutos. No es que un cristiano tiene gozo y el otro tiene paz, y el otro tiene paciencia, y el otro tiene benignidad, y aquel tiene fe, y aquel tiene bondad. No. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el gozo, el fruto. Y el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. No es que aquel tiene paciencia, entonces aquel debería tener benignidad, y este bondad, y aquel fe, y este paz, y aquel gozo. No. No, porque no son los gozos, es el fruto. No es los frutos, perdón, es uno solo, es singular, es uno solo. Es un package que va completo. Es como que usted vaya a comprar un auto y entonces, bueno, este que tenemos aquí tiene ruedas, aquel no. Aquel tiene timón, este no. Aquel tiene el motor, pero aquel no. Aquel tiene luces, este no. No, usted no compra un auto si no viene completo. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. El gozo viene cuando dejamos que ese Espíritu Santo domine, controle todo nuestro ser. Completamente. Lo tome en su totalidad. El gozo del cristiano se alimenta de la palabra de Dios. Muy importante. Muy importante este punto. El gozo viene cuando usted conoce. El gozo se alimenta, no es que viene, pero se alimenta, se llena cuando usted conoce la palabra de Dios. Sobre todo sus promesas. La confianza tremenda de que las promesas de Dios, como enseña su palabra, son sí en Él. Cuando usted conoce a través de su palabra que Dios es fiel, que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir, que Dios no es mentiroso, como dice su palabra. Que todas esas promesas preciosas que Dios ha puesto ahí están disponibles para cada uno de nosotros. Jesús cuenta una parábola, una historia para llegar a un punto. Es una de las parábolas más reconocidas en la palabra de Dios y es la parábola del sembrador. Ahí en Marcos capítulo 4 dice: otros son como la siembra, está hablando, dice, el sembrador salió a sembrar y echó la semilla y una cayó sobre el camino, otra cayó sobre la roca, otra cayó sobre malas hierbas y otra cayó sobre buenas hierbas. Entonces los discípulos dicen: Señor, explícanos qué significa esta parábola. Y él empieza a explicarles, dice: la que cayó sobre el camino son los que escuchan la palabra, pero vienen las aves del cielo y se la llevan. O sea, el enemigo viene y roba esa palabra y esa palabra nunca llega al corazón y nunca hay convencimiento. Dice también ahí en el versículo 16, dice: otros son como las sembrados entre las piedras, al oír la voz, al oír la palabra, enseguida la reciben, escuche, con gozo. Porque la palabra de Dios provoca gozo en el corazón que está listo para recibirla. Pero, como no tiene raíz, su vida es muy corta. Como no tiene raíz en la palabra, como verdaderamente esa palabra no ha llegado a lo más profundo del corazón, a transformarla completamente, al venir las aflicciones, fíjense lo que arranca el gozo, o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia para otras cosas, entran en ellos, y ahogan la palabra
por lo que ésta no llega a dar frutos. Pero hay otros que son como los sembrados en buena tierra, son los que oyen la palabra y la reciben y rinden frutos, dan 30 y 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. Palabra de Dios, profundidad de la palabra de Dios, resultado, el gozo. Ausencia de la palabra de Dios, desconocimiento de la palabra de Dios, no estudiar la palabra de Dios, no llenarme la palabra de Dios, resultado, ausencia de gozo. Pero cuando estoy lleno de esa palabra, de esas promesas, de esa seguridad, yo creo que no hay experiencia más reconfortante cuando usted está leyendo la palabra de Dios y te das cuenta que Dios te está hablando. Otro día leí algo que me gustó mucho. Dice, la Biblia es el único libro en este mundo que cuando usted lo lee, el autor está presente. Y es cierto. Usted lee la palabra de Dios, por eso dice ahí que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué es viva? Porque cuando usted la lee, Dios está ahí. La palabra de Dios no es un libro que simplemente usted lee y ¡ay, qué bonito! No es uno de esos que usted empieza a leer en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. El Don Quijote es un libro histórico en la literatura española, pero usted lo lee y simplemente no transforma su vida. Pero la palabra de Dios transforma, cambia. La palabra de Dios se convierte en viva y eficaz en cada uno de nuestros corazones cuando somos capaces de entender que Dios mismo me está hablando. Usted quiere llenar su vida de gozo, llene su mente y su corazón de la palabra de Dios, de sus promesas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Los ojos de Jehová están sobre sus hijos y está trabajando a favor de los que tienen corazón recto para con él. Todas las cosas obran para bien de los que Dios ama. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. Usted se puede empezar. Hay más de 1500 promesas de Dios en su palabra. Las historias extraordinarias de hombres y mujeres comunes, sencillos, como cada uno de nosotros que hicieron cosas extraordinarias en las manos de Dios. Están puestas para inspirarnos, para entusiasmarnos, para levantarnos, para darnos la seguridad plena de que Dios nunca nos abandona, de que Dios siempre está ahí, de que Dios siempre tiene la victoria, de que Dios siempre es victorioso. Podemos estar seguros de eso, mis queridos hermanos. Pero si en su corazón, en su mente hay ausencia, hay desconocimiento de la palabra de Dios, entonces el gozo está desbalanceado en su vida. Jesús le dijo a sus discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Lo que quiere decir que el desconocimiento de la verdad de Dios trae esclavitud a nuestras vidas. Porque lo que es opuesto a la libertad es la esclavitud. Hay nada mejor en momentos difíciles, en momentos diarios para comenzar el día, para entusiasmarse. Hay tantas formas hoy en día, hay tantos mecanismos hoy en día que usted puede tener devocionales, que puede tener un versículo bíblico en la mañana. Hay tantas maneras de hacerlo que no hay excusas ninguna para que usted simplemente abriendo los ojos en la mañana no agradezca a Dios e inmediatamente vaya a leer un versículo bíblico. No hay excusas ninguna. Usted quiere llenar su vida de gozo, llene su vida de la palabra de Dios. Y usted va a experimentar algo hermoso. Nada mejor que estar en un momento determinado de la vida y darte cuenta que Dios te está hablando, que Dios te está comunicando, que Dios te está diciendo. Nada mejor que estar pasando por dificultades, por momentos de alegría, lo que sea, cualquier momento, y que la palabra de Dios te venga a su mente y aplicarla y darte cuenta, wow, esto es importante, esto me lo está diciendo Dios.
Por eso el gozo del cristiano no varía con las consecuencias o con lo que está sucediendo alrededor de cada uno de nosotros. El gozo del cristiano no depende de las condiciones alrededor nuestro. No depende de lo que está pasando a nuestro alrededor. No depende de lo que estamos sufriendo alrededor o no estamos sufriendo. No depende de si tengo o no tengo. El apóstol Pablo dice, porque he aprendido a contentarme con lo que tengo. He aprendido a vivir en escasez y he aprendido a vivir en la abundancia. El gozo del apóstol Pablo no dependía si tenía o no tenía. Porque el gozo del cristiano no es si tengo o no tengo. Incluso no depende si Dios me contesta o no. Porque no es lo que es exterior, es lo que está interior. Es la presencia, es la confirmación del Espíritu Santo en nuestras vidas. No importa si estamos pasando por momentos difíciles o no, si entiendo o no comprendo. El gozo no depende de esas cosas. 2 Corintios 12 dice, por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Me gozo en las debilidades. Eso va completamente opuesto a la mentalidad humana. El cristianismo en muchas cosas es completamente opuesto a nuestra naturaleza. Porque el ser humano se quiere sentir fuerte, se quiere sentir capaz, se quiere sentir en posesión, se quiere sentir en autoridad para poder sentirse satisfecho. Sin embargo, como nuestra satisfacción está en el Espíritu Santo, como nuestra satisfacción está en Cristo Jesús, como nuestra satisfacción no es nuestra, sino es la de Él, y la satisfacción de Él nunca se termina. Porque Cristo es la fuente de vida eterna, es agua viva. Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo. Y ella había tratado de buscar su satisfacción, su resolución en una vida inmoral, en una vida destruida totalmente. A tal punto que tenía que venir sola a tomar agua al pozo porque no podía venir a la hora acostumbrada que venían todas las mujeres. Porque imagínese usted, no es fácil andar con una vida inmoral en un grupo de mujeres. Entonces venía solo por la tarde. Venía sola. Había tratado de encontrar gozo en muchas cosas, pero era una vida solitaria en el fondo, a pesar de que conocía a todo el pueblo. Y a pesar de que prácticamente todo el pueblo la conocía a ella, hablando del punto de vista bíblico. Y Jesús le dice, yo tengo un agua que si tú tomas, no tendrás sed jamás. ¡Wow! Claro, en su mente de mujeres, con tantas cosas que pensar, con tantos problemas, con tantas dificultades, inmediatamente dijo, no tengo que venir más por la tarde sola, no tengo que venir más a este lugar, no tengo que pasar tanto trabajo yo sola. Este me va a dar un agua que no tengo que tener, dame esa agua. Y Jesús le dice, el agua que yo te estoy hablando es diferente, no es el manantial que fluye agua de vida eterna. El manantial de Cristo no se seca nunca. No se seca nunca. Que nosotros le impidamos que salga más agua o menos agua, que nosotros nos paremos frente al manantial y no queramos que salga, que pongamos por encima nuestras ideas y nuestra forma de ver las cosas por encima de lo que Dios manda es otra cosa. Pero el manantial de vida de Cristo Jesús no se termina nunca. El agua que yo te daré no tendrá sed jamás. Jesús le dijo a la mujer samaritana. Y aquello transformó su vida. A tal punto que salió corriendo. Claro, como ella tenía tanta popularidad en el pueblo. Era una de las mujeres más conocidas en el pueblo. Vengan porque yo me he encontrado al Mesías prometido. Los samaritanos eran un pueblo desechado. Los samaritanos eran el pueblo que los romanos habían prácticamente fabricado. Los samaritanos fue un pueblo prácticamente fabricado por los romanos. Eran judíos que habían unido con otros pueblos y por eso los judíos los despreciaban. Por eso los judíos no pasaban por Samaria.
Era un pueblo aislado, era un pueblo despreciado por su propia gente. Y Jesús fue a levantarlo, Jesús fue a demostrarle que el amor de Dios alcanza y abarca cada ser humano. Y aquella mujer fue allá y le dijo, vengan a ver lo que me he encontrado, vengan a ver que ahora sí me encontré el gozo eterno y la satisfacción eterna, ahora sí encontré lo que vale la pena. Dice que trajo a todo el pueblo. Pero la experiencia con Cristo es personal, la experiencia con Cristo no es de grupo, la experiencia con Cristo no es congregacional. Después se transforma en esto, pero si no hay una experiencia personal con Cristo, no hay una experiencia congregacional con Cristo. Y después la gente que ella trajo le dijo, ya no lo conocemos por lo que tú nos has dicho, sino por lo que hemos escuchado de él. Y entonces ya el gozo no era de la mujer samaritana únicamente, era de todo el pueblo. Hermoso saber, mi querido hermano, que el gozo no depende de mis condiciones. Hermanos míos, tener en sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, escribe Santiago. Qué contradicción humana. Qué contradicción tan grande es este versículo para el pensamiento humano. No, el sufrimiento quiere decir que no tengo gozo. Y hay muchos que creen que mientras más sufren es mejor. No, ese no es el deseo de Dios. Lo hermoso del cristianismo, lo precioso de tener a Cristo en su corazón, lo tremendo de tener el Espíritu Santo es que tenemos que pasar por las mismas necesidades de los que no lo son, tenemos que pagar los mismos biles de que no lo son, tenemos que pasar por muchos sufrimientos como los que no son cristianos igual, pero lo pasamos con el gozo del Señor. Como dice su palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Es una de las armas más tremendas que tenemos como cristianos, demostrarle a este mundo que podemos pasar por lo mismo o por cosas peores, pero vivir vidas con gozo delante del Padre Celestial. Quiero terminar con esto, quiero que se vayan con esto en la mente. El gozo es el resultado directo de saber que somos hijos de Dios. El gozo es el resultado directo de saber que somos hijos de Dios. Yo tuve la oportunidad de ver nacer a mis dos hijos. Yo estaba ahí. Bueno, el segundo fue cesárea, así que cuando me llamaron que entrara ya estaba afuera, pero estuve ahí unos minuticos después. Yo creo que es una de las experiencias que más impacta la vida de alguien, o por lo menos yo lo veo así. Cuando usted ve aquello, el doctor el primero me lo puso en la mano, lo sacó así, me lo puso en la mano y yo no sabía qué hacer. ¿Y ahora qué hago con esto? Y después se lo entregué, la enfermera me lo pidió, se lo entregué y usted se queda así porque usted sabe que las enfermeras lo cogen como si fuera un trapo así y yo se le va a caer, ¿verdad? En este mundo me pueden quitar todo lo que yo tengo. Me pueden desposeer de todo lo que yo tengo. Todo. Me lo pueden quitar legalmente, me lo pueden quitar injusto, como sea. Me pueden quitar el auto, mi casa, todo. Me lo pueden quitar todo. Hay una sola cosa que nadie me puede quitar en este mundo. El único en este mundo que puede ser su padre soy yo. Nadie más. Igual con la madre normalmente, lógicamente, ¿verdad? Yo los engendré, son mis hijos. Lo mismo sucede con Dios. La palabra de Dios dice que cuando venimos delante del Señor hemos nacido de nuevo. Somos nueva criatura en Cristo. Dice el libro de Juan, porque los que lo han recibido, los que han creído en su nombre, Dios le dio la potestad. La palabra potestad significa la autoridad. Es una declaración jurídica de parte de Dios. Estos son
mis hijos, les dio la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios por declaración jurídica de parte de Dios. Y la palabra de Dios dice, porque lo que Dios me ha dado, está hablando Jesucristo, nadie los arrebatará de mi mano. Porque cuando usted tiene un hijo por nacimiento, nada te puede arrebatar de quien es tu padre. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que la gente diga, no importa lo que te mencione tu pasado, no importa. Nunca, si tienes a Cristo en tu corazón, dejarás de ser el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si eso no es motivo suficiente para gozarte en cada minuto de tu vida, yo pregunto entonces qué cosa es. Dice ahí en Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. No es que van a ser, no es que un día llegaremos a ser. No, son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Importantísimo. Dios quiere que sepas que eres su hijo para que no tengas temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados por Dios, por el cual clamamos, Abba, Padre. La expresión es como un hijo llama a su papito, a su papá. Es una expresión de cariño, es una expresión de intimidad, es una expresión de relaciones entre el padre y el hijo. Hace poco veía un show en televisión y me llamó poderosamente la atención, me impactó muchísimo ver una escena donde una persona israelita perdía a su padre de forma violenta y ella grita en el medio del show, ¡Abba! ¡Abba! O cuando le gritó eso a mí me impactó y dije, wow, así es como nosotros hemos llamado a nuestro padre, Abba, Padre, es mi papito, es quien me mima, es quien me cuida, es quien me protege, ese es mi Padre celestial. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Hijo también heredero, no solamente hijos, sino hijos con beneficio, hijos con bendición, hijos con herencia, hijos protegidos, mimados, atendidos, hijos con provisión, hijos con fidelidad de parte de nuestro Padre Celestial, herederos, y no herederos del millonario de la esquina, no, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué expresión más tremenda esa. En la vida cristiana, en la vida judía, perdón, los hijos mayores heredaban el doble de la herencia. El doble de la herencia de sus otros hermanos. La herencia se dividía y el hijo mayor tomaba el doble de todos los hermanos porque era el primogénito. Sí, Cristo es el primogénito entre todos. Cristo toma la mayor gloria. Cristo es el único que recibe gloria y exaltación, pero en su gracia y en su misericordia no solamente somos hijos, sino coherederos con Cristo. Mi querido hermano, eso es una bendición extraordinaria que podemos tener. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no serán comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué precioso saber que no importa lo que estés pasando o lo que estés sufriendo o entendiendo en este momento, somos hijos de Dios. Y lo que estamos pasando, sufriendo, ser tu caso, no es comparable a la promesa preciosa de saber que somos hijos de Dios. Dice Hebreos 12:2, y con esto terminamos. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz. Otra contradicción que yo no puedo entender. El gozo que le esperaba sufrir
una de las muertes más horribles que cualquier ser humano puede pasar. Y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Cristo Jesús sufrió por nosotros, por el gozo que esperaba. Usted sabe cuál era el gozo que esperaba, el ser el instrumento en las manos de Dios para alcanzarnos a nosotros para su gloria. Eso era lo que esperaba. Jesús sufrió con gozo la cruz porque sabía que por esa cruz millones y millones de seres humanos iban un día a recibirle como Señor y Salvador y un día estarían en su presencia para siempre. Si Cristo sufrió con gozo la cruz, viendo que un día millones iban a estar en su presencia, tú y yo hemos sido llamados para vivir con gozo, viendo que un día estaremos para siempre en su presencia. Mi querido hermano, hay muchas cosas en este mundo que trabajan para arrancarte el gozo del Señor. Yo te invito en esta mañana que tú le digas: Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Y no solamente hijo e hija, hijo con beneficio. Yo soy heredero y coheredero con Cristo. Si en esta mañana tú nunca has tomado la decisión de que Cristo entre en tu corazón, y tú no has experimentado lo que es la paz, el gozo inefable, como dice su palabra, de que Cristo reine en tu corazón, yo te invito en esta mañana, como primera decisión, que tú le pidas a Jesús, le digas: Señor, yo quiero que tú entres en mi corazón. Yo reconozco que yo soy pecador, yo reconozco que necesito de un Salvador. Yo te pido que tú entres en mi corazón y usted va a experimentar ese gozo extraordinario de la presencia de Dios. Ayer tuvimos, fueron 18, 19 bautismos. El común denominador de cada uno de aquellos era el gozo. Salían del agua como que, yes. Y a muchos de ellos le conozco su pasado, sé lo que han pasado, sé lo que están pasando, sé lo que han sufrido. Pero qué hermoso cuando se levanta y dice: tengo a Cristo en mi corazón y por eso tengo gozo, porque yo soy hijo de Dios. Hay alguna persona en este lugar que en esta mañana desea decirle: yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero ser coheredero con Cristo. Yo te invito en esta mañana a que tú levantes tu mano y me regales el privilegio de orar por ti en esta mañana. Una persona en esta mañana sea levantar su mano y decir: yo deseo que Cristo entre en mi corazón en esta mañana y nos regale el privilegio de orar por ti. Él quiere ser tu Padre. Él quiere ser tu Padre con todas las de la ley. Él quiere ser tu proveedor, tu bendición, tu protección, tu gracia, tu misericordia. Hay alguna persona en esta mañana, no importa la edad que tengas, no importa que tan joven, que tan entrado en edad, no importa. Una persona en este lugar.